¿cuántos lo sabemos? Dios quiere mostrarnos el camino, la verdad, la vida, y todo ello lo encontramos a través de esa palabra bendita que Él nos ha dejado como un testimonio vivo para que podamos caminar y seguir confiando en el Señor en todo lo que hagamos. Vamos a orar al Señor y a decirle: Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos y revelarte, Señor, a través de tu palabra, esa palabra que sabemos que tú la haces viva en el corazón y en la vida de aquellos que confían en ti, que han abierto, Señor, esa esperanza a que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de ella. Háblanos, Señor, pon tus palabras en mi boca para poder hablar cada una de esas cosas que tu pueblo necesita oír de manera particular. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo un tema para ti que quiero traer en esta mañana todavía, que le hemos titulado Desde el foso de la angustia. ¿Cuántos nos hemos encontrado en ese lugar donde podemos estar angustiados, temerosos de lo que está sucediendo, de lo que está por venir? Yo creo que hoy más que nunca podemos saber que la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos lo hemos palpado? ¿Cuántos lo estamos experimentando? ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, pues porque la palabra del Señor se va cumpliendo en cada uno de nosotros, y también en las cosas que están sucediendo alrededor. El pueblo de Israel hemos oído que es el reloj del Señor, y es una verdad palpable, una verdad muy grande, porque Dios va a ir cumpliendo su obra y su palabra en su pueblo y en la vida de cada uno de nosotros también, que confiamos en Él, que somos su iglesia. Y bueno, yo quisiera que pudiéramos ir en esta mañana al libro de Hebreos, y vamos a ver este tema desde el foso de la angustia. Dice la Escritura: ¿y qué más digo? Se hace la pregunta el escritor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ya no tuvo oportunidad el escritor de Hebreos de poner a todos esos profetas también que a través de los cuales el Señor habló en el Antiguo Testamento, pero ahorita vamos a tener la oportunidad de hablar de uno de ellos. Dice que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, o sea, caminaron en justicia, por fe. Mi hermano, qué interesante que tú y yo podemos caminar en integridad y en santidad, no porque seamos muy cuerdas o porque tengamos mucho dominio propio, sino porque confiamos en Cristo, porque tenemos una esperanza viva, futura, gloriosa y presente también de lo que Dios quiere hacer. Hicieron justicia y alcanzaron promesas, pero también, ¿qué dice? Taparon bocas de leones. Interesante, porque uno de esos profetas pues experimentó esta situación. Bueno, varios en las Escrituras, y ahorita vamos a ver de quiénes se trataban. Pero bueno, en las Escrituras podemos ver la vida de muchas personas, ¿ok? La Biblia no habla de personas perfectas, habla de diferentes tipos de personas. Algunas que fueron indiferentes a Dios, algunas otras que hicieron lo opuesto a lo que Dios le pedía, desobedecieron e hicieron lo malo delante del Señor, en contra de todo lo que Él había pedido. Conocemos de otras personas, como veíamos aquí, que caminaron en fe y que le sirvieron, que le honraron al Señor. No eran perfectas esas personas, tuvieron fallas, tuvieron errores. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 11, que vemos que es la galería de los héroes de la fe, aquí se menciona a David y a Jefté y a Sansón. Mi hermano, ellos cometieron grandes errores, pero ahí están en la galería, porque el amor de Dios cubrió multitud de faltas en sus vidas, porque ellos fallaron, pero se humillaron delante de la presencia del Señor, y el Señor pudo hacer algo en ellos. Y estas personas eran falibles, pero también habla de otro tipo de personas que tuvieron un lugar privilegiado, personas que el mismo Dios, no le pudiéramos decir, ¿cómo le pudiéramos llamar? Se sorprendía de la fe,
del amor y de la justicia que había en esta clase de personas. No eran personas normales, Dios los presumía. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Estas personas estaban ligadas a Dios y en el corazón de Dios, porque Dios mismo los mencionaba de una manera especial. Te voy a dar un pasaje ahí en el libro de Ezequiel, donde habla en repetidas ocasiones de 3 de ellos. Dice el Señor, dándote un antecedente de este pasaje, habla: cuando yo trajere juicio sobre la tierra y viniere y los castigare y tal. Dice: si estuvieren en medio de ella durante ese juicio estos 3 varones, dice, ¿quién? Noé, Daniel y Job. Estos 3 varones, ellos por su justicia librarían únicamente sus vidas, dice Jehová el Señor. ¿Recuerdas que a Job lo presumió Dios delante de todas sus huestes celestiales? Daniel, un hombre que encontró gracia delante de Dios. Noé, un hombre que Dios trajo juicio sobre toda la tierra y solamente lo salvó a él. Y luego habla varias veces de ellos en este capítulo, pero ahí en el verso número 20 dice que aún ni sus hijos librarían el castigo, solamente ellos. ¿Por qué causa? Por su justicia. Eran hombres justos, eran hombres que hacían lo recto delante del Señor, hombres que agradaban a Dios con toda su vida, con todo su ser. ¿Qué es lo que hizo que estos hombres fueran tan especiales para el Señor? Pues era su justicia, eran hombres íntegros, justos. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Cómo sabemos que ellos eran justos? Bueno, por lo que Dios dijo, pero también por el testimonio que dejaron, por las pruebas que ellos tuvieron que superar, en las cuales permanecieron en justicia, aun y cuando el mundo se les vino encima, literalmente, como a Noé. Tantas cosas que vivieron, tantas cosas que experimentaron cada uno de ellos, pero nada los pudo alejar del amor que ellos tenían para el Señor y de poder obedecerle, porque el amor se manifiesta en una evidencia, que es la obediencia. Podemos decir que amamos a Dios, pero si no lo obedecemos, pues haz de cuenta que no lo amamos. Amén. Aunque nosotros no la creamos y pensemos que así es, si no somos obedientes a Dios, significa que no lo amamos tanto para poder hacer su voluntad o para hacer lo que Él nos pide. Pero Noé, Daniel y Job estaban dispuestos aún a perder su propia vida para poder seguir, seguir buscando al Señor y a no apartarse también del camino que Él les había marcado a cada uno de ellos. Y yo quisiera hablarte de uno de estos hombres, que es Daniel, y de la prueba que enfrentó también, una prueba muy difícil, una prueba que pues le iba a costar también la vida a este hombre, y que aún así él estuvo dispuesto a poder entregar todo lo que él era y servir al Señor y hacer su voluntad, aún y a pesar de estar en el foso de la angustia. Muchos de nosotros podemos llegar a estar en ese foso, angustiados, deprimidos, atemorizados, pero ahí es donde tú y yo vamos a responder, ahí es donde tú y yo vamos a ver si realmente estamos hechos de esa madera sólida que va a aguantar y que va a permanecer aún a pesar de esas circunstancias, caminando en la voluntad del Señor. Lo primero que podemos ver en la vida de Daniel es una vida de integridad. Es algo en lo cual nosotros tenemos que observar para poder imitar la vida de estos hombres que pudieron hacer la voluntad de Dios y que el Señor se admiró de ellos. Ahí en el libro de Daniel, vamos al capítulo número 6, versículo número 1, y vamos a ver lo que la Escritura nos enseña de este varón. Parecía bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores
de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel, dice aquí, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué interesante, porque Daniel no era un novato en esta nueva etapa, en este cambio político que estaba experimentando esta tierra. Babilonia, mi hermano, había caído, se había levantado ahora el imperio persa sobre de ellos, sobre la tierra que había gobernado en algún momento Nabucodonosor. Él ya había muerto, pero seguían sus generaciones gobernando, y con ellos también estaba como consejero en la corte Daniel. Ellos habían sido llevados cautivos, si tú recuerdas, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo hacia Babilonia, así que Israel ya no estaba el pueblo de Israel ya no estaba en Israel, ellos estaban, bueno, de Judá, ya no estaba ahí en la tierra de Judá, en Jerusalén, ya ellos habían partido porque habían sido llevados cautivos rumbo hacia Babilonia, y ahí estaban bajo el gobierno de Nabucodonosor. Luego viene Belsasar, viene el ejército persa y los quita, los destruye, y entran ellos al nuevo gobierno. Y aquí se levanta el rey Darío, que empieza a organizar el gobierno de toda esa tierra, de este imperio medo y persa. Y aquí vemos que Daniel también estaba en ese lugar de honor. ¿Por qué Daniel es que estaba en este lugar tan privilegiado, si él era uno de los que eran de la corte del rey del reino anterior, que era el reino enemigo, al que habían vencido? ¿Cómo vas a tomar a uno de estos consejeros o de estos políticos importantes y ponerlo ahora en tu nuevo reino? Pues porque Daniel tenía algo que era diferente a todos los demás. Él era un hombre íntegro, era un hombre en quien se podía confiar. Darío mismo confiaba aún más en Daniel que en las demás personas con las cuales él había crecido, con las cuales él había trabajado, con las cuales él había conquistado esta nueva tierra. ¿De qué grado sería la integridad que tenía este hombre Daniel, que aún el propio Darío pudo levantarlo como uno de los 3 gobernadores que iban a regir sobre esta tierra? En él había un espíritu superior. Daniel tenía una ventaja sobre todos los demás gobernantes, sátrapas, y esa ventaja era que Dios estaba a su favor. Qué bueno es saber que cuando nosotros caminamos en integridad, podemos tener al Señor a favor nuestro. Cuando nosotros lo amamos, cuando nosotros seguimos su voluntad, cuando nosotros andamos en nuestros caminos, podemos confiar y tener la seguridad de que Él va a respaldarnos en cualquiera de las cosas que nosotros podamos llegar o a emprender. Así que desde el primer día que estuvo Darío en el palacio, él pudo trabajar en este nuevo orden que iba a regir su gobierno, y ahí puso a este Daniel. Daniel, desde el primer día que llegó a Babilonia, tuvo la intención de seguir la voluntad de Dios. Primeramente ante Nabucodonosor, cuando les ofrecieron la comida que iban a comer, aún con la comida él se guardó y le pidió al jefe de los eunucos que no le diera a ellos la comida que comían la gente de Babilonia. Ellos tenían una comida especial, que es la comida kosher. Bueno, ahorita ya le llaman comida kosher, pero en ese tiempo pues era la comida que Dios les había mandado, y Daniel se guardaba en todo su estilo de vida para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Y dijo: mira, danos nada más legumbres,
y verduras para nosotros poder subsistir y para poder comer y a ver cómo nos va. El jefe de los eunucos pues tenía la duda porque pensaba que iban a verse desnutridos, pero bueno, no fue así, al contrario, se veían más fuertes cada día más porque Dios estaba con ellos. El Señor levantó la vida de Daniel en cada una de las cosas que enfrentó. El libro de Mateo, en el capítulo número 5, en el verso número 16, está nuestro Señor Jesucristo hablando y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi hermano, tú y yo no somos salvos por nuestras obras, lo sabemos muy bien, pero hay veces que las buenas obras se han menospreciado y pensamos que por ser salvos, pues podemos andar de la manera en que nosotros queramos o en la cual nos plazca más. Pero Dios nos ha llamado a algo en especial. Nos ha llamado a ser guiados por su Espíritu Santo. Y cuando tú y yo somos guiados por su Espíritu Santo, déjame decirte que es imposible que las obras del Espíritu no se manifiesten en tu vida. Y cuando éstas se manifiestan, entonces vamos a ver la gloria y el poder de Dios también siendo de impacto en nuestras vidas y alrededor de nosotros, para que los demás puedan reconocer a Cristo en nosotros. No a este hombre falible, sino a aquel que está en nuestro interior, a quien amamos y a quien obedecemos en todo lo que Él nos lleva a hacer. Así que la integridad es algo que Dios nos está llamando a cumplir. Hoy en día hay mucha gente que puede ir a la iglesia, pero ir a la iglesia no es una señal de integridad. Vamos más allá. La integridad es caminar conforme a la voluntad de Dios. Si yo te dijera: tú estás caminando en la misma integridad que caminó Daniel, ¿tú qué me dirías? No, mi hermano, es que ese hombre pues era un hombre que admiró a Dios y nadie puede ser como él. ¿Será? ¿Será que una persona guiada por el Espíritu de Dios no puede caminar en esa integridad? ¿O será que sí podemos? Que cada día podemos ir creciendo. Mi hermano, vamos a la estatura de alguien mayor que Daniel todavía. Vamos siendo guiados a la estatura de Cristo, si es que tenemos la intención de ser como Cristo. Si solo venimos a cubrir un asiento a una congregación, sea cual sea, de nada sirve, es tradición solamente. Pero si está en nuestro corazón el ser cada día más con el Señor, entonces yo vengo con un oído abierto para ver qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida, qué es lo que Dios quiere cambiar en mí, en qué tengo que ser renovado para que el Señor manifieste su voluntad sobre mi vida. Muy bien, la segunda cosa que yo veo en este pasaje es la prueba tan grande que tuvo que enfrentar Daniel. ¿Por qué Dios admiraba a estos hombres, a estos varones? ¿Por qué los presumía delante de los demás? Por su justicia, pero es una justicia resistente a las pruebas, no una justicia que se cae tan pronto llega la primera de ellas. No, es una justicia que permanece firme, pase lo que pase, venga lo que venga. Vamos ahí al verso número 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Y qué? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los vicios son adicciones que podemos nosotros tener, ¿ok? En nuestra mente, que busca esa dopamina, ¿ok? El vicio lleva a la gente a buscar esa dopamina que te da el alcohol, que te da el tabaco, que te dan los videojuegos, que te da el Facebook, que te da las redes sociales. Están hechos para despertar dopamina en ti, y cuando una persona queda enganchado a eso, pues entonces se vuelve esclavo y no le ves nada de malo.
¿Por qué? Porque estás esclavizado a ello. Entonces el enemigo ciega tu mente, ciega tus pensamientos. Estaba hablando con una persona que me estaba diciendo de otra persona que estaba muy mal, bien metido en drogas y en el alcohol y todo esto, pero me lo decía estando alcoholizado, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, pues sí, es que te daña tanto a la mente, daña tus neuronas. Y me decía, no, pero no daña las neuronas. Ah, no daña. Ah, bueno, pues como tú me digas, ¿verdad? Pero qué interesante es ver que la gente que está viviendo en esa esclavitud, que todos los días se embriaga, que todos los días tiene algún vicio en particular, piense que no está sometida a ningún tipo de esclavitud. Por eso los alcohólicos anónimos lo primero que tienen que hacer en sus 10 puntos es reconocer que son alcohólicos, porque hay un engaño muy grande que el enemigo viene a traer a la vida de la persona para no entender lo que está haciendo y los vicios y las adicciones que puede haber en su vida, o los malos hábitos que le están perjudicando también para no buscar el rostro del Señor. Yo te voy a dar una noticia que tal vez no te va a agradar mucho, pero en esta vida, mi hermano, tú y yo vamos a padecer y vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar pruebas. Inclusive algunos de los que estamos aquí podemos estar enfrentando pruebas difíciles el día de ahora. Aún y que tú ames a Dios, aún y que tú estés viviendo una vida de integridad como la estaba viviendo de Daniel, de justicia delante de él, son muchos los factores que pueden incurrir en que tú y yo podamos llegar a padecer situaciones adversas en contra de nuestra vida. La pregunta es, ¿cuál es la fuente que nos está llevando a padecer? ¿Estamos padeciendo por hacer lo bueno o estamos padeciendo por hacer lo malo? La primera carta de Pedro, en el capítulo número 3, en el verso número 17, nos dice que mejor es que padezcamos haciendo el bien. ¿Qué es lo mejor? Pues definitivamente es mejor padecer por hacer el bien. Dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿qué? Que haciendo el mal. Ahora, pregunto, ¿la voluntad de Dios es que padezcamos? ¿Sí o no? Pues aquí dice que sí. En algún momento tenemos que padecer. Mi hermano, Dios no está ocupado en nuestras emociones, en que siempre sintamos bonito, en que siempre estemos cómodos. No, el Señor nos va a probar. La voluntad de Dios nos va a llevar a padecer. Dice la Escritura, y por lo que Cristo, ¿qué? Padeció. Ejemplo nos dejó, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Entonces tenemos que saber que hay veces que la voluntad de Dios nos va a llevar a padecer. ¿Por qué? Porque después de padecer, el Señor va a manifestarse con poder sobre nuestras vidas y nos va a llevar a otro nivel. ¿Cuántos hemos enfrentado padecimientos? ¿Cuántos de nosotros hemos crecido después de esos padecimientos? ¿Cuántos de nosotros hemos crecido más con los padecimientos más fuertes? Definitivamente Dios utiliza cada una de esas cosas y es su voluntad que padezcamos. ¿Para qué? Para podernos llevar a un crecimiento y para llevarnos a alcanzar un propósito grande para nuestras vidas y para la vida de los que están alrededor de nosotros, porque el propósito de Dios va más allá de nosotros mismos. El propósito de Dios incluye a nuestra familia, incluye a nuestra comunidad, incluye a la iglesia, incluye a la sociedad, incluye a nuestra ciudad. No tienes idea de las cosas que Dios quiere hacer
en la vida de cada uno de nosotros si nosotros le permitimos a Él que haga su obra y cumpla su voluntad en cada una de nuestras vidas. Dios permitió que su Hijo Jesucristo padeciera o no permitió. ¿Fue la voluntad de Dios que padeciera, sí o no? ¿Por qué? ¿Porque le gusta hacer sufrir a sus hijos? No, porque a través de ese padecimiento Él iba a traer gran vida a muchos, una vida abundante a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Dijo uno de los fariseos: es necesario que uno muera y no todos. Hablando de Jesús, y la palabra lo confirma y dice sí, porque era necesario que Cristo muriera para que nos diera la salvación a todos nosotros. Jesús padeció para darnos vida a cada uno de nosotros a través de su muerte. A Daniel lo atacaron sin causa, no había hecho nada malo. En la política, cuando va a haber elecciones, porque siempre es cuando va a haber elecciones, por lo regular, hay ciertos destellos de esta situación. Hay algo que se llama la guerra sucia, ¿lo has oído? Y la guerra sucia viene cuando va a haber elecciones. Entonces, cuando va a haber elecciones, los partidos políticos ya tienen un guardadito, ¿verdad? Para ver cómo poder atacar al candidato en turno de la oposición o del otro partido. Entonces, conforme se van acercando los días, se lo van guardando y de repente, ¡pum!, lo dejan salir y sale la bomba en el periódico y ya el otro ataca, ¿verdad? Y ahí ves que el otro también tenía su guardadito, pero no lo alcanzó a sacar a tiempo, y entonces es como en el básquetbol, ¿verdad? ¿Has visto el básquetbol cuando quedan 10 segundos y está el basquetbolista esperando que se pase el tiempo? ¿Para qué? Para que ya en los últimos segundos no le quede tiempo al otro para rematar o para poder aventar el balón a la canasta. Entonces ya lo tira y si anota, pues qué bien, y si no, pues ya perdió el partido también ese equipo. Pero bueno, así están los partidos políticos también, guardando hasta el último los trapos sucios y empiezan a aventarse y a decirse de cosas para que no se vote por ellos, y en algunas ocasiones les ha salido, como aquí aún en la ciudad le salió en estas últimas elecciones. Pero bueno, ¿a qué voy con este punto? Daniel no había hecho nada malo, no tenía trapos sucios que sacarle, no tenía ni servilletas sucias. Entonces estaban todos estos gobernantes que se habían unido entre sí para hacerlo caer a él. ¿Por qué? Por envidiosos, por celosos, porque no lo creían, no creían que él debiera de tener esa posición, que sabían que es porque Darío lo había puesto solamente, pero no había sido una democracia, no había votado ese organismo por él, o ellos no habían votado por Daniel, y estaban enojados y querían hacerlo caer, y lo atacaron sin causa. Dice la escritura, verso número 5, Daniel 6, verso número 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Hermano, si tú le dices ahí a tu esposa, a tu esposo: a ver, ¿tú tienes alguna ocasión para acusarme? ¿Qué diría? ¿Le sacaría toda la lista, verdad? ¿O de qué tamaño sería la lista? Este hombre no tenía nada en que le pudieran acusar, un hombre íntegro en verdad. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, entonces, pues bueno, no podemos acusarle en cuanto a que haya hecho algo malo, porque él busca mucho a su Dios y hace su voluntad, y bueno, ha traído un efecto en todo esto sobre su vida y alrededor de él, pero sí lo podemos acusar en cuanto a la ley de su Dios. A ver, ponte a estudiar tantito su ley, a ver qué es lo que dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que por ese lado lo podemos atacar. Verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Y ahí empezó la manipulación, ahí empezó el engaño.
Ya sabían ellos que este Daniel no tenía más dioses más que su Dios, que no se postraba ante hombres, que no adoraba a ningún personaje, sino a solamente al que vive, al que reina y al que creó todas las naciones. Y vienen ellos y le dicen en el verso 7, todos los gobernadores del reino. ¿Cuántos gobernadores había? ¿Cuántos? Había 3, el primer pasaje que leímos, ¿verdad? Daniel estaba entre los 3 gobernadores del reino. Entonces, todos los gobernadores del reino, dice aquí, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, y sea echado en el foso de los leones. Pregunta, ¿todos los gobernadores habían acordado eso? Pues definitivamente Daniel no lo había acordado, lo habían sacado de la ecuación. Entonces estaban manipulando al rey y lo estaban llevando a tomar una decisión que iba a ser para afectar definitivamente la vida de este varón de Dios que era Daniel. ¿Okay? La diferencia entre padecer haciendo lo malo y haciendo lo bueno es que haciendo lo malo va a venir vergüenza y juicio. Cuando nosotros hacemos lo malo y padecemos por ello, vamos a enfrentar vergüenza y vamos a enfrentar el juicio también, de Dios o de este mundo también. Y haciendo lo bueno, mi hermano, tal vez podemos padecer, pero vamos a tener la gloria de Dios y el favor de Dios obrando en nuestras vidas. Así que es bueno padecer en el camino del Señor. A mí me impactan las palabras de parte de Dios que dio a la iglesia de Esmirna. Ahí en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, en el verso número 10. Y les dice estas palabras, es el Señor Jesucristo hablando. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Le está diciendo, van a venir situaciones fuertes sobre de ti, pero no tengas temor. Dice la palabra, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Para que sean probados. Qué interesante es que después de la prueba está la victoria o la derrota, dependiendo cómo enfrentemos las pruebas. Entonces algunos van a ser puestos en la cárcel para que padezcan. Dice, y tendrán tribulación por 10 días. ¿Y qué les dice el Señor? Esto diciendo de un espacio de tiempo, pero les dice el Señor, sé fiel, ¿hasta qué? ¿Hasta que terminen los 10 días? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sé si podamos poner nuestros celulares en vibrador, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Hasta dónde tenemos que ser fieles al Señor? ¿Hasta cuándo tenemos que guardar nuestra integridad? ¿Hasta cuándo podemos andar en justicia? Hasta la muerte. Los padecimientos que llegamos a enfrentar pueden ser una prueba que nos pueda llevar a la muerte. ¿Será eso causa de claudicar? ¿Tú seguirías al Señor hasta qué punto? Hay cristianos que siguen al Señor mientras Dios le dé, mientras Dios le bendiga, mientras haya esperanza de que algo suceda favorable sobre sus vidas. Pero cuando ya es definitivo que lo que uno quiere no se va a cumplir y que no se va a manifestar en la vida de esa persona, entonces renuncia por completo. Algunos oraron por algún familiar, conozco casos,
que oraron y estuvieron clamando al Señor para que algún familiar no falleciera. Y de repente viene el fallecimiento de esa persona, la persona se llena de amargura, de resentimiento, porque Dios no hizo lo que le estuvo pidiendo y por lo tanto se alejan del camino del Señor. Muchos inclusive llegan hasta apostatar de la fe, o sea, se hacen ateos, ya no quieren saber de Dios nada. Y un día les preguntas, oye, ¿por qué te apartaste del Señor? Ah, es que el Señor no contestó mis oraciones. Es que yo le pedí una señal y todo estuvo en silencio. Mi hermano, Dios no está para hacer lo que nosotros le pidamos. Nosotros estamos para cumplir el propósito de Dios. Y en su misericordia, el Señor manifiesta su gracia y su amor en cada una de las peticiones que nosotros podemos levantar delante de Él, a la manera que Dios quiere hacerlo, en la manera en la cual va a venir una mayor bendición de lo que nosotros podamos creer o entender que pueda venir en nosotros. Hay algunos que oraron por su matrimonio y de repente el matrimonio no se arregló y viene el divorcio y se enojan con el Señor y se apartan de Él y deciden hacer lo malo delante del Señor y vivir la vida a su manera y confiar en sus propios pensamientos y deseos y se apartan totalmente del camino en el cual les puso el Señor. No pasaron la prueba en el padecimiento, no permanecieron firmes en la fe. Buscaron la venganza, buscaron cobrárselas, buscaron hacer un sinfín de cosas, menos hacer la voluntad de Dios. ¿A qué nos está llamando el Señor en este tiempo? A que podamos ser fieles hasta la muerte delante de la presencia del Señor. Muchos no están de acuerdo. ¿Cuántos creen que es bueno decir mentiras? ¿Ninguno? ¿Cuántos han dicho mentiras? No digan mentiras. ¿Hasta cuándo hasta cuándo nosotros podemos caminar en la verdad? ¿Hasta cuándo podemos permanecer firmes haciendo lo correcto? ¿Podemos estar firmes diciendo la verdad hasta la muerte, aún y en contra de lo que pueda venir en contra de nosotros? ¿O simple y sencillamente estamos dispuestos a permanecer en la verdad hasta que tengamos que decir una mentirita piadosa para que no nos vaya mal? Piadosa obviamente pues para nosotros, ¿verdad? Para que no nos descubran, para que no hagan lo que nosotros para que no se den cuenta de lo que pudimos haber hecho, del error que pudimos haber cometido. Mucha gente se aparta de la verdad, muchos caen en la mentira. Por eso el Señor dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Y muchos tienen esa verdad bien establecida hasta el momento que a ellos les toca decir la verdad. Una verdad o la mentira, una mentira que puede ayudarles en ese momento, en el corto plazo, pero que en el largo plazo los va a destruir, porque toda mentira va a salir a la luz, todo va a ser descubierto. Lo que fue hecho en lo oculto también va a ser descubierto en las multitudes. Así que muchos le reclaman a Dios por todas las situaciones que no les ha contestado, sin entender que Dios tiene un propósito mayor al que nosotros podemos pensar o imaginar. Y Él quiere hacer algo más, mi hermano. En medio de las dificultades, en medio de la angustia, en medio de las pruebas, Él quiere poder glorificarse en cada una de ellas. ¿Cuál fue la respuesta a la prueba que Daniel iba a enfrentar? Bueno, ¿cómo reaccionó Daniel ante esta prueba? Porque él se dio cuenta. Salió el edicto en el diario de la nación, tal vez, ¿verdad? Ahí en Babilonia, de parte del imperio medo-persa, de lo que iba a suceder.
que en el lapso de 30 días, pues todos tenían que orar hacia Darío. Nadie podía adorar, orar a otro Dios. Y no es que los medos y los persas estuvieran en contra de las religiones que había en ese reino, sino que simplemente como era un cambio de gobierno y como los medos y los persas, al igual que en Babilonia, creían que tenían cierta divinidad, los reyes, entonces dijeron, pues en estos 30 días que va a ser este cambio de gobierno, nadie va a poder orar o adorar a otro Dios que no seas tú, oh rey. ¿Qué es lo que hizo Daniel ante esta situación? Verso número 5, capítulo 6 de Daniel, verso 5. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, ya estaba sellado, entró en su casa y se escondió en el baño y oró bajito. ¿Qué dice? Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No era que Daniel se haya revelado y le haya pegado al espiritualoide, no, era su rutina diaria, era una disciplina que él tenía para poder permanecer en integridad. Hay veces que nosotros pensamos que caminar en justicia es solamente hacer la oración de fe y ahora sí yo ya voy a caminar en justicia. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos vivir en una relación viva con Dios día tras día, orar a Él, buscarlo en su palabra, ser confrontados día a día por el Señor para poder ir creciendo y poder ir cambiando todo lo que esté mal en la vida de cada uno de nosotros. Daniel 3 veces al día venía delante de la presencia del Señor. Por eso era que este hombre caminaba en justicia, por eso era que caminaba en integridad. Estaremos dispuestos aún y a costa de nuestra propia vida de buscar aquello que agrade a Dios más que lo que nos pueda salvar, mi hermano. Estaremos dispuestos a guardar nuestra integridad, a no rechazar a Cristo, a pagar el precio de seguirle y servirle a una costa de nuestros sentimientos o de la gente que hay alrededor de nosotros. Día tras día yo le pido al Señor gente con la cual pueda yo hablar para compartirle el Evangelio de Cristo. Mi hermano, ahorita tú y yo tenemos tiempo de poder hacer esto. Tenemos permiso del gobierno, de las autoridades, de poder orar y clamar delante del Señor. Pero que tarde que temprano ese permiso se va a cortar. ¿Qué vamos a hacer cuando venga la persecución más fuerte? Esa persecución ya está en algunos otros lugares del mundo, más cerca de lo que tú crees. Aún en México se está viviendo esa persecución. ¿Estaremos dispuestos a servir a Cristo aún y a costa de nuestra propia vida? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Cuando el rey oyó el asunto, es Daniel capítulo 6, verso número 14, verso 18. Cuando el rey oyó el asunto, dice aquí, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Darío apreciaba a Daniel, realmente lo tenía en una estima muy alta, lo había conocido, había visto que era un hombre que no iba a tratar de imponerse, que no iba a tratar de hacerle daño, sino que iba a estar a favor de él, así como lo estuvo con Nabucodonosor, así como sirvió a Belsasar, así como llegó a servir a Ciro después de Darío también. Era un hombre de integridad, era un hombre lleno de la presencia de Dios, y este hombre trató en todas sus fuerzas de poder ayudar a Daniel y librarlo de ese padecimiento que él iba a enfrentar. Verso número 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿Por qué era este edicto? Había un dicho que decía:
que se haga conforme a la ley de Media y de Persa. Esto quiere decir que iba a ser algo inviolable. ¿Y por qué? Porque el rey, como habíamos hablado, tenía cierta divinidad y era visto como un dios. Y entonces el rey no se podía equivocar, porque si se equivocaba, entonces iba a ser como hombre. Iba a tener esa debilidad que pudo haberse presentado en su vida, y entonces pues iba a poder cambiar algo y iba a perder su identidad divina que podía llegar a tener. Por eso es que ellos no podían cambiar ese edicto, y estos hombres se lo hicieron saber al rey. Y el rey dice aquí, entonces el rey mandó, verso 16, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío se dio cuenta, fue para testimonio de él lo que hizo Daniel. ¿Somos testimonio a los que están alrededor de nosotros? ¿O no somos testimonio a la gente que nos conoce, a la gente que es cercana a nosotros? Hay una admiración de respeto y espiritual hacia tu vida por caminar en integridad, por hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, tenemos que tener muy claro que todo lo que hagamos va a repercutir alrededor nuestro. El foso de los leones era un lugar usado para castigar a aquellos que habían hecho cosas perversas en contra del rey, en contra del gobierno del rey, en contra del reino. Eran despedazados por los leones. Era un castigo bastante cruel. No era morir asaeteados con una lanza o que les cortaran la cabeza y se acabó la vida. No, iban a ser comidos por los leones. Y Darío, con todo su dolor, manda a Daniel a este infortunio y a esta consecuencia por haber hecho lo bueno delante del Señor. Pero él le da estas palabras de acuerdo al testimonio que él vio en él. El Dios tuyo, aquel al cual tú orabas mañana, tarde y noche, ese Dios del cual tú no te avergonzaste, ese Dios del cual tú estuviste dispuesto a pagar con tu propia vida el poder seguirle buscando, el poder hacer su voluntad, que Él te salve. Y era un deseo grande que Él te libre en la vida de Darío. Verso 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El acuerdo estaba que iba a ser echado al foso donde estaban los leones, y así lo cumplió. Y él pudo depositar ahí a Daniel. Luego el rey se fue a palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Hay veces que podemos estar en una angustia muy grande. Mi hermano, yo creo que Darío llegó a estar inclusive más angustiado que Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel sabía en quién había confiado. Daniel sabía que él estaba seguro en ese lugar, ahí donde estaban las fieras alrededor de él, tratándolo de comer, tratándole de destruir. Él podía confiar en el Señor. Daniel no era la primera vez que enfrentaba una situación de muerte. Ya anteriormente le había tocado experimentar esa situación. La primera ocasión fue cuando Nabucodonosor fue un sueño. Daniel formaba parte de un equipo de sabios que estaban ahí en el dominio del rey Nabucodonosor, y él les manda a decir que le digan el sueño que tuvo, porque no se acordaba, y la interpretación de este sueño. Nadie pudo, obviamente no le habían hablado a Daniel, pero llegaron a tocar la puerta de Daniel, el jefe de la guardia, para decirle: ven, acompáñame, te voy a llevar con los demás sabios porque los van a matar, porque así lo ha decretado
el rey Nabucodonosor, por cuanto no le pudieron contestar su sueño. Y él dijo, yo se lo puedo contestar. Y no está en mí, sino está en Dios, que está a mi favor. Cuando Dios está a tu favor, tú lo sabes, porque en todas las cosas Él te ayuda, porque en todas las cosas Él te levanta. Y cuando día tras día empiezas a experimentar de ese favor, pues más confiado y más seguro estás que en la siguiente Él también te va a ayudar. La siguiente que pudo haber pasado también fue en el mismo reino de Nabucodonosor, donde él mandó enviar al horno de fuego a los amigos de Daniel. Y él también la vio de cerca esa situación por no adorar la estatua del rey. Pero fue para testimonio del rey Nabucodonosor todas esas cosas que sucedieron. El rey Nabucodonosor dio un decreto al final de sus días de gloria y honra al Dios viviente, aquel que lo había humillado y aquel que estaba por encima de todas las cosas. De él pudo dar ese decreto. Darío lo dio, Ciro lo dio también. Ahí en el libro de Esdras se habla de todas las cosas que estos reyes que estuvieron gobernando la tierra donde Daniel fue parte de sus gobiernos, fueron impactados por el testimonio de este varón para poder ellos darle la gloria y la honra al Señor. Una y otra vez Daniel había visto cómo Dios había actuado y le había librado de las diversas situaciones que había enfrentado. Daniel estaba enfrentando las consecuencias de seguir la voluntad de Dios. Así que no te extrañes, como dice la Escritura, si un fuego de prueba viene delante de ti, porque lo mismo está sucediéndole a muchos hermanos alrededor del mundo, pero en cada uno de ellos Dios va a obrar y va a manifestar de su poder. Nadie dijo que era fácil seguir a Cristo. El precio es grande. A nadie le gusta morir. Y morir a uno mismo es muy difícil. Va a haber una carne que no te va a dejar morir. Va a haber morir a tu vida en Cristo, pero sí te va a querer matar para llevarte al infierno. Va a haber un infierno que va a estar en contra tuya, en contra de tu familia. El enemigo los quiere despedazar, los quiere destrozar. Va a haber un mundo que va a estar tratando de jalarnos para destruirnos de la misma manera. Por eso la vida cristiana no es para cualquier persona, no es para los débiles. La vida cristiana es para los violentos, para aquellos que están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Jesús lo dijo ahí en el libro de Mateo capítulo 11, verso número 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Dónde están esos violentos que van a pelear la batalla para poder alcanzar la victoria en el reino de Dios? ¿Sí hay o no hay? Tenemos que levantarnos a pelear la batalla en contra del mundo, en contra del enemigo, en contra de nuestra propia carne, para que el propósito de Dios se cumpla. Pero si nosotros nos quedamos amedrentados, temerosos, incapaces, nunca vamos a poder tener esa victoria que Dios quiere darnos. Por la mañana Darío se levantó con una leve porción de esperanza, un poquitito de esperanza, a ver qué era lo que había pasado. Seguramente todo estaba perdido. Lo más bueno que pudiera haber encontrado es que Daniel en una agonía le dijera: Darío, aquí estoy, pero ya solo me queda un brazo, ya solo me queda una pierna. La leve esperanza de Darío era real. No iba a poder estar Daniel vivo, no iba a poder levantarse, pero si él buscó tanto a su Dios, él pudo haberle respondido. Verso número 20: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente,
El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Silencio. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Mi Dios envió a quién? El ángel de Jehová. Vuelve a hacer su aparición el ángel de Jehová, el Cordero inmolado, el Mesías. El ángel de Jehová estuvo presente y cerró la boca de los leones. El apóstol Pablo hablaba con Timoteo y le expresa de la misma manera cómo fue librado por parte del Señor, del ángel de Jehová, de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas después de todo lo que había pasado, versos anteriores, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Había un propósito con los padecimientos que Pablo estaba enfrentando, pero había ese propósito, era para que la gente pudiera ver, escuchar la voz de Dios. Así fui librado de la boca del león. Segunda vez que el ángel de Jehová estaba librando a aquellos a los cuales el devorador quería destruir. El objetivo de la victoria que trae el Señor al cumplirse todo el proceso de padecimientos es que sea glorificado su nombre y muchos le conozcan para que sean salvos, y tú y yo podamos ser parte de ese propósito. ¿Qué fue lo que sucedió después de esto? Pues lo primero es que aquellos que tramaron lo malo en contra de Daniel fueron echados al mismo foso que ellos habían planeado que Daniel fuera echado. No solamente ellos, fueron también sus mujeres y sus hijos juntamente con ellos. Fueron echados al foso, y dice la palabra que apenas cayeron, los animales se echaron encima de ellos y los mataron. Lo segundo que ocurrió es que Darío tuvo un encuentro con Dios. Él conoció al Dios de Daniel, al Dios al cual él clamaba. Él se dio cuenta que no había nada de divinidad en él, que era una persona falible, que era una persona que se equivocaba, pero vio la grandeza del Dios que cerró la boca de esos leones y le permitió a Daniel salir con vida. Y él pudo declarar este decreto que emitió ahí en el verso número 20. Entonces dice la palabra, Daniel 6:20, entonces el rey Darío escribió, ¿a quiénes? A todos los pueblos, naciones y lenguas. Fíjate lo que hace el padecimiento de un hombre que está decidido a hacer la voluntad de Dios. Es para que el mundo escuche, para que el mundo crea. A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Mi hermano, no solamente Darío llegó ahí a su círculo pequeño, porque la tierra pues había muchos menos países de los que hay ahora, pero el día de ahora esta palabra se está escuchando en Singapur, en Tailandia, en África, en Rusia, en Alaska y en todas las naciones de la tierra. Paz les sea multiplicada. Verso 26. De parte mía, dice Darío, es puesta esta ordenanza. Fíjate lo que hizo el testimonio de Daniel. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque
Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas, ¿lo crees? En el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dios hace milagros el día de ahora. Dios sigue manifestando su poder en la vida de todos aquellos que creen. Dios sigue usando a su pueblo para ser portadores de la gloria de Dios y anunciar esa verdad que corra por toda la tierra. Y lo tercero que sucedió con todo esto, lo vemos en el verso 28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Busca las palabras que expresó sobre el Señor Nabucodonosor. Busca las palabras que dijo Ciro también al Señor ahí en el libro de Esdras. Cada uno de ellos habló verdades gloriosas por la vida de un hombre que estuvo alrededor de ellos. Mi hermano Daniel era una figura de Cristo. Termino con esto. Jesús, de la misma manera, fue llevado injustamente a la cruz, así como Daniel fue llevado al foso de los leones. Nada más que esos sátrapas y esos gobernadores éramos nosotros. Lo llevamos a Cristo a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad. Pero el Señor nos amó tanto que puso a su Hijo en propiciación por la vida de cada uno de nosotros. Y al que no conoció pecado, dice la palabra que por nosotros se hizo pecado. Gracias a la victoria de Cristo, gracias a su muerte, es que tú y yo podemos tener una vida santa delante de Él. Es que podemos ser limpios de toda maldad. Es que toda la inmundicia que había en nosotros fue lavada y fue quitada con la sangre del Cordero de Dios. Y hoy hay gente que quiere venir delante del Señor. Hay gente que sabe que ha cometido errores, que ha cometido fallas. Hay gente que sabe que necesita hacer un cambio, que su vida cristiana no tiene el compromiso que tenía la vida de hombres que el Señor levantó para que todos pudieran observar la justicia de ellos. La mayor justicia de todos fue manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Daniel, Él pagó el precio que no merecía pagar. Y dice la palabra que nosotros tenemos que voltear hacia Él y tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y poder ir corriendo hacia Él, poder alcanzar el propósito y el llamado que Él ha depositado para la vida de cada uno de nosotros. No podemos quedarnos como estamos. Tenemos que seguir siendo transformados por el poder de Dios, caminar en la justicia de Dios, guiados por su Espíritu Santo, para alcanzar todo aquello que Él tiene preparado para nosotros. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen día para que tú se la entregues a Él. Voy a hacer 2 llamados, pero el primero de ellos, y que es muy importante, es que podamos rendirnos delante de la presencia del Señor. No hay mejor vida que la vida en Cristo. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Sé lo que es vivir fuera de la voluntad de Dios y sé lo que es caminar en su voluntad. Y en las dos hay consecuencias. Así como Daniel enfrentó consecuencias, hay consecuencias por hacerlo mal.
y por vivir fuera de la voluntad de Dios. Y hay consecuencias también por decidir hacer la voluntad de Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y no hay comparación en cada una de ellas. Y si es tu deseo rendir tu vida a Cristo en esta hora, yo te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo y le digas al Señor: Padre, hoy estoy delante de ti. Padre, hoy estoy delante de ti Y abro mi corazón y abro mi corazón para que tú entres en mi vida. para que tú entres en mi vida. Yo creo, Jesús, Yo creo, Jesús, que tú moriste en la cruz que tú moriste en la cruz para pagar por mi pecado. para pagar por mi pecado. Y te doy gracias. Y te doy gracias. Perdóname, Perdóname, límpiame con tu sangre. límpiame con tu sangre. Quiero ser cada día más como tú. Quiero ser cada día más como tú. Gracias porque te levantaste de la muerte Gracias porque te levantaste de la muerte y has hablado victoria y has hablado victoria para mi vida. para mi vida. Y quiero caminar en ella, Quiero caminar en ella, siendo guiado por tu Espíritu. siendo guiado por tu Espíritu. Desde el día de hoy Desde el día de hoy hasta el día que esté delante de ti, hasta el día que esté delante de ti, para adorarte por siempre. para adorarte por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por la vida de cada persona, Señor, que ha hecho esta oración delante de ti en esta mañana, esta tarde ya. Oro para que tú selles cada una de esas palabras, para que tú toques, Señor, con tu poder cada una de esas vidas, para que se afirmen en tu conocimiento, en tus caminos, en tu verdad. Oh Dios eterno, oro para que el enemigo no robe esta semilla que ha sido implantada en cada uno de esos corazones y puedan permanecer firmes, al igual que esas palabras que hablaron, Señor, en ti. Glorifícate en cada uno de ellos y sella con tu Espíritu Santo, Señor, cada uno de estos dichos de su boca, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hacer otro llamado. Es un llamado para la iglesia. Yo creo que hay veces que hemos sido tan indiferentes a la voz de Dios, que sí sabemos lo que Dios nos dice, lo que Él quiere, su voluntad, pero a final de cuentas hacemos lo que nosotros queremos. Y lo único que estamos acarreando es condenación para nuestra vida. Dice la palabra que un día muchos van a venir delante de la presencia del Señor y muchos van a creer que están bien. Señor, yo iba allá a la iglesia, ¿te acuerdas? Hasta llegué a ofrendar ahí de vez en cuando. Aquí estoy, permíteme pasar. No va a estar Pedro, como muchos creen, no, va a estar el Señor Jesucristo. Y les va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Ve al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. A muchos no les gusta oír del infierno, ser una palabra de condenación o que puede traer temor o manipulación. Es la verdad, una verdad muy seria, que Dios habla a la vida de aquellos que están engañados, viviendo una vida totalmente lejana a lo que Dios quiere, que no están caminando ni en integridad ni en justicia delante de Dios, que no han guardado su palabra en sus mentes y en sus corazones. Y hoy el Señor está llamándome, hermano, a que haya un quebrantamiento, a que nos humillemos delante de Él. Recuerda que la palabra del Señor siempre nos está confrontando, y es bueno que tú y yo podamos sacudirnos
de vez en cuando de todas esas cosas que nos están engañando y que no nos permiten ser transformados por el Señor. Pero si tú tienes hoy el deseo de seguir creciendo y hacer cambios en tu vida, ¿estás dispuesto a que la voluntad de Dios se cumpla en ti? Yo te invito a que podamos dar el paso al frente. Podamos tomar una decisión que nos comprometa. No quedarnos con ella en nuestra cabeza, no, un compromiso con Dios. Un compromiso de cambio, de transformación. Yo quiero ver el favor de Dios sobre mi vida, como lo veía Daniel. Yo quiero que Dios pueda expresar y decir: así está mi hijo Alfredo. Esto no me da nada. Es lo que Dios dice de mí, lo que realmente puede manifestar un testimonio en mi vida. Él me conoce y vamos a ser conocidos un día como nos conoció el Señor y no como nos conocimos nosotros. Hoy es un buen día para humillarnos delante de su presencia y decirle: Señor, haz tu obra en mí. Mientras entonamos este canto, quisiera que pudiéramos ponernos de pie. Y si alguien quiere tomar esa decisión de venir delante del Señor, vamos a abrir el altar para que puedas venir delante de su presencia y tú y el Señor puedan hacer ese arreglo para poder seguirlo buscando, para quitar todo lo que estorba y para que su propósito se cumpla en tu vida.
Salmo 22, en el verso 21. El Salmo 22 es un capítulo profético de la angustia que el Mesías iba a experimentar en ese padecimiento que iba a enfrentar. Y en el verso 21 levanta su voz y dice: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él quiere tomarte en sus fauces. Pero déjame decirte que el Mesías fue librado. Él se levantó en victoria para darnos vida. La prueba más grande, Él la superó. Por lo que Él padeció, trajo salvación a millones. Tal vez tú estás en el foso de la angustia. Tal vez tú estás en agonía en este momento, en las pruebas y en los padecimientos que estás enfrentando. Pero hoy el Señor quiere que tú puedas depender de Él, que tú puedas confiar en Él, que tú permanezcas en integridad en medio de la prueba, que nada ni nadie te mueva de las promesas que el Señor ha puesto para tu vida, y que al confiar en el Señor, como decía Darío, el Dios en quien tú has confiado, Él te libre. Que el Señor te libre de tu aflicción, que el Señor te libre de la tribulación, que el Señor te libre en todo lo que tú estés enfrentando y tengas la victoria delante de Él, para que muchos vean y entiendan que hay un Dios que está a favor de su pueblo y que Él da la victoria a todo aquel que camina en su nombre. Señor, hoy oramos, Señor, por tu pueblo. Hoy oramos por cada una de las necesidades, Señor, que están enfrentándose en este día. Sabemos que no estamos eximidos de padecer o de enfrentar dificultades, pero sabemos también que tú estás, Señor, delante de nosotros, y que tú no nos dejarás ni nos desampararás, y que ese gran amor que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor, nos dará la victoria, pues por medio de Él somos más que vencedores, por medio de Jesucristo. No nos apartaremos de ti, no menguaremos en nuestro caminar contigo. Al contrario, Señor, permaneceremos firmes en la fe, siendo guiados en tu voluntad, resistiendo a la carne, resistiendo al mundo, resistiendo al mismo infierno, para un día, Señor, estar en la gloria delante de tu presencia y ver tu obra transformadora en todos aquellos que están alrededor nuestro. Verán esto muchos y temerán, y sabrán que tu reino, Señor, no tendrá fin. Tu reino es inconmovible y nunca caerá, Señor. Levántate con poder sobre nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti la gloria por siempre. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. 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 La victoria es de Cristo. Somos victoriosos en Él. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que permanecemos firmes en la fe, aún y a pesar de todas aquellas circunstancias
que quieran apartarnos de ella. Seguiremos fieles a la palabra, seguiremos fieles al Señor. El Señor en su tiempo dará el fruto a través de esa fidelidad y esa fe que podemos depositar en Él para caminar en esa justicia en la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Podemos darle la victoria al que la merece, al que es digno de toda la gloria y toda la alabanza. Vamos a despedirnos con este canto y vamos a salir de este lugar en fe y en victoria también, para cumplir el propósito del Señor. Grande y fuerte eres tú, Padre. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente y tengan una semana poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.